Presenté a Pedro Laya. Realmente yo creo que Pedro Laya en Grecia, tampoco en España, requiere mucha presentación porque yo creo que ya es alguien muy conocido y reconocido, pero por si hubiera alguien que todavía no conociera a Pedro, sí que me gustaría presentarle porque se lo merece. Pedro es escritor, helenista, profesor, traductor, cineasta, y desde hace ya más de 35 años tiene una relación muy estrecha con Grecia, tanto para explorar y difundir la cultura griega y humanista, como también para, desde una actitud humanista y comprometida, analizar la situación política y social de la Grecia actual. Ha publicado más de 30 obras, más de un centenar de traducciones de autores griegos y españoles, y por su labor en el estudio y la promoción de la cultura griega ha sido nombrado embajador del helenismo por el Estado griego. Como creador audiovisual ha realizado películas documentales, entre las que me gustaría destacar la última sobre Francisco Albo y los marinos griegos en la primera vuelta al mundo, porque es otra de las labores de Pedro, contribuir a estrechar las relaciones hispano-helenas. Entre sus obras literarias destacan el Atlas, el ya mítico Atlas mitológico de Grecia, Historia menor de Grecia, Grecia en el aire y De senectude política. Hoy presentamos su último libro, que se ha publicado en España por la editorial Acantilado, Palabras del Egeo, el mar, la lengua griega y los albores de la civilización. Libro que ha merecido la distinción del libro más recomendado por la Confederación Española de Libreros. Es un libro singular, mágico, poético, en el que mitos, palabras, ciencia e historia se entrecruzan y configuran una lectura del mundo, una historia de la civilización. Sin duda, los dos libros que el Festival Lea presenta esta tarde, este de Pedro Laya y el libro de Irene Vallejo, muestran como pocos el impresionante poder de la cultura para encontrarnos con nosotros mismos, ampliar nuestros horizontes, hallar respuesta a cuestiones y a crisis sociales o redescubrirnos como sociedad. Cedo ya la palabra a Pedro, cedo la palabra, las palabras del Egeo a Pedro. Esperamos que se publique muy pronto en Grecia. Agradezco a la Embajada de España la colaboración en esta presentación y, por supuesto, al Museo Benaki. Y me gustaría decirles que el libro de Pedro, Palabras del Egeo, se puede adquirir aquí en Atenas, en la librería Poliglot. Y espero que en otro encuentro que organicemos más adelante haya la oportunidad de que Pedro pueda firmar y dedicar esos libros. Te paso la palabra. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Creo que voy a hablar desde aquí sentado, ¿no? Bienvenidos todos. Voy a decir unas palabras en griego primero. Αυτή τη φορά θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω ελληνικά, ως συνήθως. Θα μιλήσω μόνο ισπανικά. Voy a hablar en español y lentamente para ayudar a los intérpretes que lo entiendo muy bien la dificultad de su oficio. Una presentación de la edición española de este nuevo libro y porque tenemos un estupendo servicio de traducción para quien pueda necesitarlo y además pues, sé que estamos básicamente ante un público bilingüe. Un año más tengo la grata ocasión de presentar una obra en el Festival Lea. Ya son 14 años en los que no he faltado ni a una sola cita. Y bueno, quiero pensar humildemente que esto significa que voy teniendo ya una trayectoria y no solo una edad, como es obvio. Así que agradezco nuevamente al Festival Lea, una vez más, esta oportunidad. Tengo muy asociado la llegada del verano, estos días bonitos de la llegada del verano,
con el Festival Lea y estas tardes bonitas de principios de verano en los que uno se siente tan feliz porque acaba esa fase del curso académico y tiene todo el verano por delante, así en perspectiva, aunque luego tenga que seguir trabajando, pero tienes esa sensación que todavía tenías de la infancia y parece como que se celebra con el Festival Lea, ¿no? Siempre es un reencuentro con escritores, con amigos, con colaboradores y la verdad es que siempre he tenido la ocasión de presentar una nueva obra y eso me hace muy feliz. Muchas gracias, Adriana, y a seguir también. Gracias a todos los colaboradores del festival, al Instituto Cervantes, a la Embajada de España, también al museo que nos acoge hoy. Y quiero también destacar la feliz circunstancia de presentar la edición española de este libro en Grecia en un acto casi compartido con Irene Vallejo, una escritora española que ha conseguido llegar a ser la voz de aquello que realmente une a los buenos lectores, que es el amor por los libros. Así que bueno, pues creo que las dos obras son unas obras escritas desde unos presupuestos bastante comunes quiere decir que tenemos en común, y por supuesto un gran amor también común por la palabra. Este libro es, de alguna manera, el decantado de más de 30 años de helenismo in situ. Quiero resaltar este rasgo in situ. Y el compendio, diría, de muchas de las cosas más emocionantes que he aprendido de Grecia. Por eso para mí ha sido un gran reto. Cada libro lo es, pero me parece que este libro lo era particularmente por esta circunstancia de decantado y de compendio de tantos años de helenismo y de trato con lo griego sobre el terreno. Porque a veces sucede que cuando uno viaja a un país así, alegremente, pues va y le da por escribir un libro. Pero luego ya, si se queda un año en ese país, pues se lo piensa mejor y todo lo más escribe un artículo. Y ya si se queda un poco más de tiempo y van pasando los años, al final casi muchas veces acaba por no escribir nada, ¿no? Porque no es lo mismo tener un solo input de información y juzgar en base a ese input que tener infinitos que hacen el juicio pues mucho más complicado y más injusto muchas veces. Entonces el hecho de llevar tanto tiempo aquí y tanto tiempo dedicado a temas griegos en todas las facetas, pues realmente creo que hace para mí un reto enorme intentar esta labor, como digo, de destilado y de compendio. Los libros anteriores que publiqué con Acantilado, inmediatamente anteriores a este, formaban una suerte de trilogía que yo di en llamar trilogía de la aristía, utilizando un término griego que podríamos traducir como la vocación por la excelencia. Y era Historia Menor de Grecia, que es el primero de ellos. Era fundamental, aunque es un libro de historia, también muy literario, todos lo son, era fundamentalmente un libro de ética, o yo quise escribirlo como un libro de ética. El siguiente, Grecia en el aire, era evidentemente un libro de política. Y el último de los tres, de Senectute Politica, pese al título, era fundamentalmente un libro de filosofía, una reflexión filosófica. Dicho esto, que nadie espere aristotélicamente que ahora venga una retórica y una física y una metafísica. Ya con esos tres me quedé satisfecho, pero me faltaba o quería escribir un libro sobre el logos, un libro sobre el lenguaje, sobre la propia lengua griega y sobre el lenguaje, en realidad, como lectura poética del mundo. Y claro, la lengua griega nos permite hacer este ejercicio de indagar en el logos de una manera con un recorrido mucho más amplio de lo que nos permiten otras lenguas.
Y esto se debe, lógicamente, a su enorme longevidad. Es la más antigua de las lenguas vivas, y a su condición de lengua viva, que sigue hablándose todos los días y que sigue evolucionando y sigue, sobre todo, influyendo sobre las demás. En este concepto de logos quería abundar un poquito, porque creo que Grecia podría ser definida también como la civilización del logos, la civilización que nunca ha perdido la vocación por cultivar ese rasgo. Y el logos es un concepto muy complejo, en el sentido con mucha complejidad. Es como una trenza apretada donde se reunieran firmemente unidos hasta fundirse los conceptos de pensar y de contar. Contar, que es a la vez decir y calcular, las dos cosas, ¿no? De manera que en el sentido del logos, en su momento, digamos, en el momento clásico de la cultura griega, que encontramos esta palabra repartida por todos los textos, tiene el sentido de palabra, pero tiene también el sentido de discurso, el sentido de razón, de causa, de pensamiento, evidentemente, y también el sentido de relato, y el sentido de medida, de proporción, de cuenta, de ratio, ¿no? Incluso llega a tener en ocasiones el sentido de oráculo divino y el sentido de mito, muchas veces, cosa que esa especie de distinción o de oposición heredada de Nestle entre el mito y el logos es una cosa que los griegos tampoco percibían exactamente de esa manera, a mi entender. Y también el logos tiene el sentido último, ya metafísico, de razón creadora. Esto nos lo decían ya los sabios antiguos, lo encontramos en Zenón de Citio, lo encontramos en Plutarco, lo encontramos en Plotino, en cantidad de sabios antiguos, en Filón de Alejandría, por ejemplo, que es el que define el logos y el que más influye sobre la religión cristiana en este sentido. El sentido de razón creadora, es decir, una primera causa, un pensamiento divino del que emana y por el que discurre, diríamos, todo lo creado, como si se tratara de palabras que salen de una mente, ¿no? Ese sentido es ese sentido del logos, en fin, como un atributo supremo de la divinidad, del que el otro logos, el humano, el del hombre, parece ser solo un reflejo. Ya nos decía San Juan, empieza su Apocalipsis diciendo enargí ino logos, es decir, en el principio estaba el logos. Nosotros antes en latín decíamos, en la misa decíamos el verbo, y nos parecía, bueno, algo todavía con cierto toque metafísico. Ahora ya que se dice la palabra, pues ya no entendemos nada, ¿no? En el principio estaba la palabra, ¿qué quiere decir que al principio estaba la palabra? No es el logos, es un concepto mucho más pregnante y mucho más abigarrado que el de la palabra, como hemos visto. Y logos es un sustantivo, evidentemente, que viene de un verbo, que es el verbo lego, que es el verbo decir, entre otras cosas. Y todos los verbos, y esto es algo que y lo digo porque esto es algo que nos introduce ya en la mecánica del libro, todos los verbos vienen en realidad de un gesto. El verbo denota una acción y el gesto es precisamente una acción, o la acción puede ser traducida como un gesto. Pues el verbo lego denota este gesto de ir cogiendo las cosas, de captar, de juntar, de coger, ¿no? De ahí que en un sentido metafórico, en un sentido elevado, intelectual, esa raíz del verbo lego, que es la raíz leg, con gamma, la raíz leg, la tenemos en palabras como colegir, que es esto, es mentalmente hacer esto, ¿no? Colegir, o en la propia palabra leer,
legere en latín, que es ir cogiendo las letras juntas, ¿no? Bueno, las sílabas, sílabí, que significa coger junto, ¿no? Sin lambano. Es la idea de cómo hacer una pinza con las letras y unirlas, ¿no? Hacer una sílaba. La propia palabra inteligencia, interlegere, tiene también esa idea de leer por dentro, leer lo que está por dentro, o de elegir, interlegere, de elegir también entre opciones, ¿no? Si vamos hacia atrás, esta idea del verbo lec abandona su estadio, digamos, metafórico y se va acercando más al terreno, a un estadio más físico. Entonces es más la idea de juntar, la idea de juntar que nosotros heredamos en palabras como colección, por ejemplo. Colección, ¿no? Es ir cogiendo cosas y uniéndolas. O una colecta, o la cosecha, que es la palabra, digamos, patrimonial frente a colecta, que sería el cultismo, ¿no? La cosecha es ir recogiendo, ¿no? Incluso la idea de leña, la idea de la leña, lignam, la idea de la leña, que inicialmente es la madera que se recoge para quemar, no que se corta del árbol, ¿no? Y esto también, si vamos hacia atrás, veremos que esa raíz lec, emparenta o contiene a su vez una raíz más primitiva todavía, que es la raíz le, a veces aparece como la, que es la raíz de contener, escoger, pero ya no escoger así, sino coger así, por debajo, como haciendo un cuenco, ¿eh? De hecho, en cuenco, en griego, se dice lecos, lecani, decimos todavía, ¿eh? O en latín se decía lanx. Ahora no tenemos la palabra lanx, pero sí tenemos la palabra vis lanx, que es la balanza, los dos cuencos, ¿no? Vis lanx. Y la idea del lecho, lectum, lejos en griego también, la idea del lecho como cama, de ese lugar por donde corre, por donde discurre el río, ¿no? Y esto es un viaje que nos lleva desde la idea del logos, o si lo hacemos al revés, vemos cómo nos vamos despegando de lo material, de esa idea del río como un curso. Pensar es discurrir, el discurso es hablar, ¿no? La idea del río que se va elevando metafóricamente hasta llegar a inspirar esa idea del logos tan compleja de la que hemos hablado. Pues esto en gran medida es un poco lo que intenta explorar el libro. Evidentemente no lo hace de esta forma tan desastrosa como lo he hecho yo ahora, una forma más ordenada, literaria, etcétera, y menos densa, pero nos invita a esa aventura de rastrear la verdad de las palabras, ¿no? La verdad oculta en las palabras, que es lo que se llama etimología. Ese hermoso propósito que yo digo en algún momento que es como viéndolo, como cuando vemos los cantos rodados que hay en las playas del Egeo, esos cantos blancos maravillosos con vetas, etcétera, tratar de imaginar cómo eran esas piedras en su origen antes de ser arrancadas del monte y de bajar rodando por el curso del río y de ser pulidas y trabajadas por el agua del río y del mar, ¿no? A partir de pequeños indicios, llegar a comprender cómo era en sus orígenes aquella materia, revisitar de alguna manera la materia prima de nuestro pensamiento. Ese es el propósito del libro, un propósito que se cruza con muchos otros que también son necesarios. El libro, esta idea, muchas veces yo a mi hijo Silvano, y digo esto porque tiene que ver, Silvano es el destinatario, en cierto sentido, de este libro, como les diré, muchas veces intento hacer con él este viaje que nos permite hacer hacia atrás la lengua griega, que creo que es un viaje que solo nos lo permite hacer la lengua griega. La latina nos lo permite hasta cierto punto, pero la griega nos lleva mucho más atrás. Y esa es la singularidad que creo que le da profundidad a estas aguas del logos del Egeo y que puede hacer fascinante
acercarse a una materia como la que trata de exponer este libro. Lo diré con un ejemplo. Por ejemplo, nosotros llamamos al delfín delfín, porque los griegos, porque los latinos lo llamaban delfín, y a su vez ellos lo llamaban así porque los griegos lo llamaban delfín, con iota, o delfis, con iota y con sigma. Y hasta ahí. Normalmente pues nos remontamos cuando exploramos por qué los animales o las plantas tienen todos estos nombres greco-latinos, ¿no? En su forma convencional o en su forma científica. Pero claro, viendo más atrás, diríamos, ¿y por qué los griegos lo llamaban delfín o delfis? Pues lo llamaban así porque ese ser tan fascinante que parecía un pez, pero que no lo era, tenía matriz, y la matriz se llamaba delfis, con Y. De ahí que los que nacen de la misma matriz sean adelfia, sean hermanos. Y a su vez, ¿por qué la matriz se llamaba delfis, con Y? Pues porque contenía, por un lado, la idea que expresaba la raíz del, que es la idea del paso estrecho, del der, todavía decimos en griego derveni, a un paso estrecho, y por otro lado, la idea del verbo fío, que es el verbo brotar. Es decir, ¿qué mejor frase para describir una matriz que la idea de brotar a través de un paso estrecho, ¿no? De brotar a la vida a través de un paso estrecho, del fío. Fío es el verbo brotar, de ahí que todas las cosas que brotan por excelencia, las plantas, se llaman fitá. Pero eso, elevándolo después a la categoría de abstracción, todo lo que brota es la physis, la naturaleza en su conjunto. Y esa idea también podemos seguir hacia atrás. ¿Por qué brotar se dice fío? Esa fi era de una digamma original, porque contiene dentro otra idea que es el verbo io, con Y, que es el verbo llover. Todavía llamamos iades a las ninfas de la lluvia, a las estrellas de la constelación de Tauro, etc. El verbo llover, el verbo io, un verbo cuyo sujeto solo podía ser Zeus, porque Zeus era el nefelergeta, el hombrios, el que enviaba la lluvia, ¿no? Se le invocaba diciendo ie, kie, ¿no? Llueve, en vocativo, en imperativo, quiero decir. Pues esa idea de llover es la condición necesaria para que todo brote. Y en el verbo io está contenida también el sonido y la letra de Y, que es el sonido relacionado con la raíz si, que es la raíz del agua de la lluvia. De ahí decimos hidor para el agua de la lluvia por excelencia, y no nerón, que es el agua que corre, o otro tipo de ideas. O seguimos de esa raíz si, que parece el agua de la lluvia, seguimos llamando a nuestro sudor. Sudor viene de esa misma idea. Incluso la palabra ios, y con esto termino, la palabra ios, que significa hijo, viene de esa misma raíz del brote, el retoño. No en vano llamamos a los hijos retoños o vástagos, ¿no? Con una metáfora de la naturaleza, de las plantas también, ¿no? Pues este viaje es un poquito el viaje por el logos y lo que nos propone esta aventura. Retornar, de alguna forma, sin apartarnos del entorno, y comprobar cómo la proximidad de la lengua griega a la materia prima de nuestro pensamiento, y cómo nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar es heredera de una lectura del mundo hecha en épocas muy remotas, en épocas paleolíticas, mesolíticas, neolíticas, en este entorno concreto. Y subrayo lo del entorno porque aquí el entorno, este lugar que veis aquí en el libro, no es un mero telón de fondo, no es un mero escenario bonito para contar una historia. Es realmente un primer plano, es el protagonista de toda esta
este viaje y de toda esta aventura. La idea es, pues, remontarse hacia los orígenes de nuestro logos, hacia los orígenes de nuestra lengua. Pero claro, como lengua y civilización siempre van unidas, pues en ese intento de remontarse hacia atrás por la lengua, como si fuera el curso del que hablábamos, pues nos vemos obligados a remontarnos hacia atrás también en la historia de la civilización. Y para ello este libro presenta también una lectura, un estado de la cuestión en este sentido de todo el origen de la civilización. Por eso se llama El mar, la lengua griega y los albores de la civilización. Recurriendo a la lingüística, recurriendo a la etimología, por supuesto, pero recurriendo también a la historia, a la arqueología, a la mitología, a la navegación, a la astronomía, incluso a herramientas nuevas que tenemos para explorar el pasado, como es, bueno, la astronomía no es nueva, pero ha evolucionado mucho, como es la geología, como es la genética, el estudio de materiales, los modelos informáticos de los fondos marinos, del relieve terrestre, etcétera. Un montón de disciplinas auxiliares que nos sirven ahora para ir explorando el pasado con ojos más, con una luz más potente. Y a la luz de estas nuevas evidencias y de estas nuevas herramientas a nuestro alcance, pues, como digo, se presenta un estado de la cuestión que pone en duda algunas de las teorías que han estado vigentes durante los últimos 100 años y que, por llevar vigentes 100 años, pues consideramos ya, hemos olvidado que son teorías, en muchos casos, y consideramos que son verdaderos hechos históricos, ¿no? Incuestionables. Lo que son verdaderos dogmas, obstáculos dogmáticos, muchas veces para que la ciencia siga avanzando, porque la ciencia es precisamente lo contrario del dogma. Entonces se cuestionan algunas teorías, como la teoría del creciente fértil, esa idea de que la civilización es como una especie de hilo que arranca de Sumeria y pasa de los sumerios a los acadios y a los egipcios y Mesopotamia y los hebreos y los fenicios y luego ya llega, a algún momento dado, llega aquí a Grecia y a Roma, etcétera. No, pero la idea es mucho más compleja y pone de manifiesto la existencia de una cultura, de una gran cultura en este espacio desde hace más de 10, 12.000 años. Otra de las teorías que se pone en cuestionamiento es muy afín a esta, que es la teoría de ex oriente lux, de todo nos ha venido la revolución agrícola que se llama, de que todo nos ha venido de allí, etcétera, etcétera. Hoy, nuevamente, la genética, la arqueología, muchas disciplinas nos ofrecen datos que contrarrestan esta idea, así como la famosa idea de la llegada de los griegos. Esa teoría inspirada en la obra de Halley, The Coming of the Greeks, de los años 30, que parece que se da también como un hecho histórico y que está totalmente ya cuestionada por un montón de evidencias. La propia teoría del indoeuropeo, de las lenguas indoeuropeas, como una familia biológica de lenguas a la manera de una familia biológica de animales, ¿no? o de personas. La ubicación de la lengua griega dentro de ese entramado que ha sido cuestionada desde el primer momento y que, en fin, todas estas cosas también se tratan en el libro, así como las teorías asentadas sobre el propio origen del alfabeto o el origen de la escritura en sí. Todas esas ideas de que la escritura nació en Sumeria en el cuarto milenio antes de Cristo, etcétera. Ahora hay cantidad de evidencias de que en el espacio del Egeo y los Balcanes tenemos un inventario de símbolos escritos que se ha conocido como la escritura del Danubio, la escritura de la vieja Europa, la escritura de Vincha, en los que ya están presentes todas las letras del alfabeto, todas las letras del alifato fenicio, cantidad de símbolos del lineal A, del lineal B, y que tienen una antigüedad de más de 7.000 años.
Es decir, son las inscripciones más antiguas, más de 2000 años más antiguas que las primeras del sumerio y mucho más de las del chino. Y son cosas que van saliendo a la luz y que obligan a releer a replantearse estas cuestiones. Y la conclusión de todo esto será pues, que hay una continuidad de la civilización en este espacio, no una sustitución por otras civilizaciones ajenas y posteriores. Dicho de otro modo, que lo que considerábamos tradicionalmente pre-griego es en realidad proto-griego. Son estadios de una misma civilización, por supuesto con sus altibajos y con sus influencias hacia afuera, hacia adentro, pero no hay una ruptura, y eso lo prueban un montón de datos y la continuidad de todos los rasgos por los que la civilización, todos los rasgos por los que reconocemos a los griegos de la época de la antigüedad clásica, pueden ser rastreados en este espacio desde hace milenios. Me refiero, por supuesto, a la propia lengua, me refiero a los mitos, a los ritos, al cultivo de la vid, al cultivo del olivo, al uso de los metales, al procesamiento de la piedra y del mármol, a la navegación, al interés por la astronomía, a la curiosidad científica en general, a la sensibilidad artística. Y hay algunas de estos rasgos, como los mitos o la navegación, que se remontan realmente a épocas paleolíticas, a épocas en las que tendríamos que hablar ya del Homo sapiens o incluso del Neandertal. Todo esto puede resultar muy chocante, pero es parte de todo este viaje que propone el libro. Y lo curioso de esta es que este revisionismo nos acerca a la idea de que los antiguos griegos, a la idea que los antiguos griegos tenían de sí mismos, de su propio origen. No nos aparta de aquello, nos aparta de nuestras lecturas del asunto, pero nos acerca paradójicamente a las ideas que tenían los antiguos griegos y que han dejado en sus mitos o en sus escritos. Y bueno, está contado con un recurso literario, porque el libro es tan científico como literario. Entonces, está contado de una manera dirigido a un... Yo para hacer este libro no podía hacerlo dirigido a un lector inconcreto y abstracto, desconocido, cuya cara no pudiese imaginar y cuyos conocimientos tampoco pudiera tener en cuenta a la hora de escribirlo. Tenía que hacerlo intentando fijar de alguna manera los rasgos de un destinatario para que eso me señalase la manera de contarlo, ¿no? Me señalase la manera de escribirlo y digamos que me imprimiera carácter al discurso, ¿no? Así que está dirigido a uno de mis hijos, el tercero, Silvano, que cumple hoy precisamente 18 años, y que, bueno, como los demás, pues nacieron en Grecia y saben griego de una forma natural, pero no tiene una conciencia metalingüística como la que para bien o para mal puede tener su padre, ni una experiencia con esta cultura pues similar. Entonces, la idea de contárselo a alguien que puede entenderlo desde dentro de una manera tan cercana, pero que le falta esa reflexión, pues ha ayudado a la hora de escribirlo. Y así como toda la historia es un remontarse hacia atrás, el propio libro es una cuenta atrás de 10 días en los que el padre, en un rincón remoto del Egeo, aquí, con un cuaderno, pues espera a su hijo e intenta decirle cosas que sabe que no le va a poder decir en persona cuando vuelva, pero que quizás podría intentar dejárselas escritas para siempre. Y esto es todo. Es un libro sobre esa Grecia anterior a la Grecia que más o menos todos creemos conocer. En ese sentido, creo que es un libro que al lector le va a decir, al lector, amante de lo griego y amante de la cultura en general, pues le va a resultar sugerente. Y yo no sé cómo vamos de tiempo. ¿Tenemos algo todavía? ¿Cuánto? Ah, bueno.
porque, dicho todo esto, yo no quisiera que se quedasen con la impresión de que esta obra es un tostón y que es una cosa demasiado científica, demasiado cargada de todo tipo de información, y entonces pues me gustaría leer algún pasaje para que se quedaran con el tono literario de la obra en verdad. Y además pienso que las obras, si son buenas, pues tienen que defenderse por sí mismas, ¿no? Así que voy a leerles, con su permiso, un par de pasajes y con esto ya pues damos por terminado el acto. El primero es del principio del libro. Se llama 10 porque, como les digo, es una cuenta atrás, ¿no? Es el primer asiento, por así decirlo, de ese diario. Esta vez, cuando bajes del barco, estarás ya tan alto como yo. Se me está haciendo larga la espera. Hoy, a primera hora, cuando todo parecía dormido todavía, me vine a caminar descalzo por la orilla del mar. Mis pisadas y las olas que se deshacían suavemente en la arena fueron durante un rato mágico los únicos sonidos de la isla. Más tarde busqué asiento en la playa vacía, en el lugar donde estoy ahora, a la sombra de un viejo tamariz con el tronco vencido por el viento y pintado de cal hasta donde comienzan a crecerle las ramas. La primera página en blanco de este cuaderno en el que ahora describo refleja de forma cegadora la pletórica luz que vierte sobre el mundo el cielo del Egeo. Bien pensado, casi me atrevería a decir que no refleja solo la luz, que también es sensible al soplo de esta brisa cargada de sal y de tomillo, que el papel es uno de esos muros calientes del camino por el que trepa alguna lagartija, una de esas paredes encaladas del pueblo contra las que resuena el canto infatigable de las cigarras. Me deslumbra su blanco cuando voy a escribir y tengo que hacer sombra con la mano. Luego, cada vez que levanto la mirada, me encuentro con el mar, de un azul aún mucho más profundo que el del cielo. Y sabes, así como venida del silencio, casi escucho tu risa de niño, tu ya lejana voz de niño, repartiendo con asombro aquella alegría inesperada y pura que te produjo ver delfines por primera vez. Delfines de verdad, tan reales como en tu fantasía. Ahora acabas de cumplir los 17 y he decidido escribirte este cuaderno mientras te espero aquí, en la isla, porque tú, para mi sorpresa y sin que nadie te moviera a hacerlo, has decidido venir a cuidar de tu griego, de la lengua que aprendiste de pequeño como un milagro natural y sencillo, la lengua del colegio y de la calle, la lengua en que jugando les hablabas a tus coches, a tus insectos, a tus conchas, antes de separarnos. ¿Cómo puedo ayudarte a aprender una lengua que ya hables? ¿Acaso interrumpiendo tu conversación con una clase de gramática cada vez que dejes escapar un gazapo? Sé que no acabaríamos bien. En realidad, más que ayudarte a aprender la lengua griega, lo que me gustaría es poder ayudarte a explorarla, o para ser sincero, a amarla. Por eso, de momento, en los 10 días que faltan para tu llegada, voy a llenar este cuaderno de cosas que he pensado y sentido todos estos años en contacto directo con lo griego y en contacto también con todo este pequeño gran mundo que se asoma desde tiempos remotos a las orillas del Egeo. Son cosas que no voy a ponerme a contarte cuando estemos juntos, claro está, pero que ahora, aquí solo, a la espera, puedo intentar dejártelas escritas para siempre. Quisiera que llegaras a entender que todo es uno, la lengua griega y esta luz, este mar, estas rocas de donde fueron desprendiéndose sus primeras palabras. Así lo veo yo, uno, un curioso universo. Sonido de guijarros, consonantes que chocan entre sí, sustantivos mojados por las olas, raíces semánticas, raíces de frigana, huesos, caparazones, el sol que reverbera sobre el mar, nombres que imitan un rumor eterno, verbos que nacieron de un gesto, preposiciones que son una seña, sílabas que son cuernos que embisten, letras que insinúan el flujo del agua o del aire, palabras viejas que han salido del mar, como la vida, como tortugas que van a desovar a la arena. Sé que aún no entiendes nada, pero voy a intentar que llegues a entenderlo. Bueno, y... Muchas gracias. Muchas gracias. Voy con un pequeño fragmento más
y un último. Este es más o menos del día 3, ya estamos a la mitad del libro. Se titula Jaraso porque cada fragmento tiene el título de una palabra del Egeo, una vieja palabra del Egeo. ¿Te has parado a pensar, Silvano, cuántas cosas sabemos gracias a la escritura? ¿Cuántas cosas debemos a la existencia de las letras y al esfuerzo de aquellos que a lo largo del tiempo pusieron por escrito algo de su experiencia en este mundo? ¿Cuántas cosas incluso vivimos y sentimos de forma nebulosa y sin conciencia plena hasta hallarlas al fin claramente expresadas y fijas por obra de las letras? A medida que te escribo, parándome a escuchar el ruido del bolígrafo en sus trazos mínimos y precisos, compruebo que su punta es todavía, en cierto modo, aquella otra, primitiva y lejana, cuyo ruido al rayar la superficie de la piedra, la madera o la piel, dio origen a la onomatopeya hrav. De esa vieja raíz viene nuestra palabra grabar. Esa voz habita todavía en el verbo jaraso, que es grabar y rasgar, en la primera luz del sol que rasga el velo de la noche, jarama, jarayí, y en la propia noción de carácter, jaraktir, que es algo que llevamos grabado en nuestra alma y nuestros genes. De esa remota voz viene también el verbo grafo, escribir, y el sustantivo grama, letra. La cultura nacida de este mar, Silvano, debe gran parte de su esencia y de su libertad a las letras. Sin ella nunca hubiera llegado a ser lo mismo. Es verdad que puede haber cultura sin haber escritura, pero cuando así ha sido, el saber y la memoria han supeditado su existencia a la de sus depositarios, que a menudo formaron una élite, cuando no una estructura de dominio. La escritura, en cambio, guarda el conocimiento fuera de las cabezas, genera una memoria que viaja por sí sola, permite a cada uno aprender por sí mismo, crea un espacio íntimo para la duda y para el pensamiento, un espacio para la libertad. Al fin y al cabo, lo que hace grande a una cultura es su capacidad de mejorar y de influir sobre las otras. Y en el caso de esta enorme civilización que encontró su expresión en la lengua que llamamos griega, dudo que sus incuestionables logros y su gran influencia sobre otras hubieran llegado alguna vez a producirse sin la ayuda silenciosa y tenaz de la escritura. De los escritos de los antiguos griegos conservamos aún más de 11.000 obras, muchísimas más de las que conservamos de cualquier otra cultura del pasado, pero una parte mínima siquiera de las que se guardaban en los anaqueles de la famosa biblioteca de Alejandría. La pérdida es inmensa, Silvano. Todo lo que nos queda, por mucho que parezca, no son más que las ruinas de aquella milenaria civilización, lo que ha escapado al tiempo y la barbarie, lo que el azar o el gusto de anónimos copistas han salvado, lo que sobrevivió como Hapax, lo que no es solo olvido, cenizas de ave fénix. Y todo lo que queda es, en el fondo, la muestra de una cosa, de esa necesidad tan puramente humana de cifrar lo pensado, lo sentido, lo vivido, de esa necesidad de compartir emoción y memoria que condujo al denodado intento de conservar el logos, de dejarlo grabado, dormido en un silencio, para que la mirada de otro, algún día, pudiera despertarlo. Muchas gracias. Y ya voy a dejar paso a Irene con un último fragmento que se titula Es una noche, la noche final antes de la llegada ya del Hijo bajo las estrellas. Se titula Anthropos. Mirar al cielo ha sido siempre un rasgo privativo de los seres humanos, un atributo. El cielo le dio conocimiento al hombre, al tiempo que inquietud. Aquí lo veo ahora, Silvano, negro y centelleante, sobre esta roca oscura rodeada de mar, tan infinitamente lejos y cercano a la vez, silencioso pero lleno de signos, envolvente, vigía, protector. Los antiguos decían que se llamaba Urano, Uranos, porque todo lo cuida y lo ve, Orao. Y a esta maravillosa bóveda estrellada la llamaban de manera poética Kitos Asterion, cavidad estelar, Uranion Kitos, cavidad celestial, y Kilon Uranú, bóveda celeste. Yo sospecho que de esta última idea de bóveda expresada por Kilon nació nuestra palabra Caelum, cielo. Los antiguos afirmaban también que el hombre se llamaba Anthropos porque miraba al cielo.
A decir verdad, los lingüistas de hoy no han ofrecido aún una propuesta consensuada sobre el origen de la palabra anthropos, tan fecunda, tan griega y tan huérfana de correlatos en las demás lenguas. Pero los antiguos, como te digo, especulaban con la idea de que hubiera derivado de una frase que hablara de los atributos inherentes al hombre: la observación, el logos, la aspiración a lo alto. Anthropos era, pues, o enarthron ejontinopa, el que tiene la voz articulada, o anathron aopopen, el que reflexiona sobre lo que ve, o anathreon, el indagador, pero sobre todo, o anorepon, el que tiende hacia arriba, o anothroscon, el que siente un impulso hacia arriba, o ano prostonuranon ejontivlepsin, el que vuelve sus ojos al cielo. En el fondo, Silvano, aun sin ninguna de estas conjeturas llegara a acertar con la etimología de la palabra anthropos, todas en su conjunto servirían para bosquejar una imagen de lo que parecía definir al ser humano para la civilización de los griegos. Una imagen sin duda diametralmente opuesta a la noción de homo, que es un nombre apegado a la tierra, relacionado íntimamente con el humus, tojoma, de donde se decía que el hombre había sido modelado por Hefesto antes de ser dotado de voz por designio de Zeus. Sabes, ahora que me detengo a pensarlo en el amplio silencio de la noche, homo y anthropos parecen nombrar dos naturalezas fundidas en la trágica figura del hombre. Homo, su terrosa sustancia; anthropos, su vocación de altura, su humilde pequeñez y su humilde grandeza, su afán por dominar la tierra y su extraña nostalgia del cielo. Impresiona descubrir que esta desasosegada condición puede ser constatada en el hombre desde los tiempos más remotos, desde las primeras manifestaciones de pensamiento y civilización. Y sin lugar a duda, la imagen más reveladora en la que constatar tal condición es la del ser humano contemplando el cielo, ya sea de forma colectiva, como las minúsculas ranas de Sócrates, ya sea a solas con sus pensamientos, como un desamparado minotauro que levanta la vista a las estrellas, preso en el laberinto de este mundo. Creo que es esta imagen del ser humano contemplando el cielo la que mejor acierta a retratarlo como un ser portador de un extraño vacío, como un ser incompleto, perplejo, inadaptado, inquieto, interrogante, consciente de su incapacidad de concebir el todo, frágil, apremiado por la urgencia de ubicarse en el mundo y necesitado de creer en un Dios al que no puede comprender. Creo que de una forma piadosa, la visión de la noche le brinda alguna vez a cada ser humano la sensación tremenda de percibirse solo y único, y de que, sin embargo, hay otro igual a él, y de que ambos son iguales a todos. Es una sacudida inmensa, una íntima experiencia que nos une. El inquietante oráculo que Homero recibió para sí por boca de la Pitia podría ser extrapolado en realidad a cada ser humano. Dichoso e infortunado, pues para ambas cosas has nacido. Buscas una patria. Esa patria, Silvano, creo que es el sentido. Pero el hombre recibe como don la inquietud, no el sentido. Y para cultivar esa inquietud tiene el agón, la acción que más fascinación ha despertado desde siempre en la cultura de esta tierra. El agón, el esfuerzo que lleva a la consecución de un fin, a la superación consciente de uno mismo. Quizá en el fondo lo mejor de nosotros, todo lo que de bueno hemos logrado solos y como especie, el lenguaje, el amor, el sufrimiento por el dolor ajeno, la idea de justicia y de vergüenza, la colaboración, la alegría, la emoción compartida, el esmero, el talento, la conmoción ante lo bueno, la gratitud o la memoria, no sea otra cosa que la huella espasmódica de nuestra aventura como seres en busca de sentido. Todo se explicaría entonces si aceptamos que el don es la inquietud, o dicho de otro modo, que lo que la divinidad espera de nosotros no es que encontremos el sentido, sino que lo busquemos. Extraña conclusión, extraña criatura el hombre, extraña condición la suya y extraño su destino. No sé, Silvano, no sé lo que tú piensas. Yo esta noche me quedo con la sonrisa antigua del vino, me quedo con la idea del agón, con la silente bóveda estrellada, con nuestra inexplicable nostalgia del cielo. Σας ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias. Muchas gracias.